Buenas noches. Nos encontramos una vez más para compartir la palabra. Y en esta noche les traigo algo que estuvo rondando en mi cabeza hace varios días. De alguna manera estoy tratando de plasmarlo. Quizás esta sea una primera etapa en donde vamos a estar mencionando varios puntos. Y quizás el día de mañana, si Dios me lo permite, podamos desarrollar cada uno de estos puntos, ¿no? Pero venía pensando cómo a lo largo de la historia el ser humano, quizás con tantos interrogantes, trató de indagar la fuente de todo, ¿no? La fuente que de alguna manera le proporcionaría, no sé, quizás la juventud eterna, la posibilidad de viajar en el tiempo, tantas películas que hay buscando estas cosas, ¿no? La posibilidad quizás de dominar el espacio, ¿no? Y viajar al más allá, donde no se ve miles y miles de años. Buscarle la explicación de alguna manera a cosas que, que- que sabemos, la mayoría de los que estamos viendo este video, eh, que, que hay una mano creadora por detrás de todo esto. Hay una mano en donde emana estas cosas, ¿no? Pero creo yo que la humanidad, basado en que a lo largo de la vida le ha dado la espalda a Dios una y otra vez, eh, se ha estado preguntando, se han estado preguntando, ¿no? El comienzo de todo. Y de alguna manera, al llevar ese vacío dentro, ese vacío que solo tiene forma de Dios, ese vacío que solo lo puede llenar Dios, ese vacío que si hoy lo tenés, quizás es porque dentro tuyo todavía no esté Dios, ¿sí? Quizás porque no hayas tomado la decisión por Cristo. Cuando salimos, o salíamos, lamentablemente ya no tanto ahora, no ahora, con los jóvenes, me acuerdo, a jugar al fútbol y demás, más de una vez hemos hecho una especie de, de lectura con un rompecabezas en donde faltaba una pieza y esa pieza a lo largo de la vida, un rompecabezas con forma humana, ¿no? Trataban de llenarla con diferentes cosas, pero nunca diferentes cosas, algunas lícitas, otras no. El ser humano no es que hace todo ilícito, ¿no? Pero trataba de satisfacer ese vacío que tenía, trataba de llenarlo de alguna manera y nunca lo lograba. Y la única manera que se llena ese vacío, la única pieza que tiene forma de ese vacío es Dios, ¿sí? Y cuando pedimos perdón por nuestros pecados y nos arrepentimos de todo corazón, Él pasa a morar dentro nuestro y pasa a llenar ese vacío. ¿Sí? Por eso creo yo que constantemente el ser humano busca de diferentes maneras explicarse, ¿no? Ciertas cuestiones y no se da cuenta, quizás a través de película uno lo puede tener más en la mente, ¿no? Yo me acordaba de Indiana Jones, no sé, una película quizás más actual de Lara Croft, bueno, diferentes películas que buscan la juventud eterna, buscan el viaje en el tiempo, buscan diferentes cuestiones que de alguna manera reflejan lo que en la realidad también pasa, ¿no? Pero si realmente nos volcamos y nos vamos a la Biblia, que es la que tiene la verdad de todo esto, vamos a ver que Dios es la fuente de toda bendición. Dios es la fuente de todo, ¿sí? Eh, Salmo 36 dice, cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres, versículos 7 al 9, se refugian a la sombra de tus alas, se sacian de la abundancia de tu casa, y les das de beber del río de tus delicias, porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Así que qué lindo es cuando podemos encontrar todas esas respuestas en un solo lugar. Todas esas respuestas las podemos encontrar en Dios. Por lo tanto, las encontramos en su palabra, que es la Biblia. En la vida cotidiana constantemente nos alejamos
hacia un lado o hacia el otro, tratando de satisfacer esas cuestiones que suponen ser nuestra necesidad, pero muchas veces perdemos ese tiempo en esas cosas vanas, como decíamos hace un rato, algunas lícitas y otras no, cuando en realidad tendría que estar nuestra vida totalmente enfocada y abocada a Dios, ¿sí? Abocada a lo que Él quiere para nuestra vida, porque Él tiene un propósito para tu vida y para la mía, ya lo hemos dicho anteriormente en otros mensajes. Así que más allá de que no haya cosas malas que hagamos, qué lindos que podamos tener nuestra vista, como dice un pasaje, en las cosas de arriba, ¿sí? Nuestra vista en Dios, porque de Él emana la vida, de Él emana todo lo que vayamos a necesitar en nuestra vida. Y por eso, de alguna manera, titulé esto como Dios la fuente de todo, ¿no? Y vamos a ver a través de algunos versículos cómo validan realmente que Dios es la fuente de nuestra vida, Dios es la fuente de todo. El primero de ellos lo encontramos en 1 Juan 1:5, que dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Así que la fuente de luz es Dios. La primera fuente entonces que podemos encontrar en Dios es la luz, ¿sí? Qué lindo es la luz, qué feo es las tinieblas, ¿no? ¿La luz para qué sirve? La luz sirve para alumbrar, la luz sirve para guiar. Cuando el ser humano no encuentra un rumbo, no encuentra el camino, es porque está en tinieblas. Cuando estamos en tinieblas no sabemos para dónde ir. Ahora si hay luz, ¿sí? Vamos a poder encontrar el camino correcto. Y ese camino es Cristo, y esa luz es nuestro Dios, ¿sí? La luz hace que podamos encontrar ese camino. Ustedes fíjense que cuando en Juan 3:16 es un famoso pasaje que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Después en el versículo 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Fíjense cómo el ser humano igual se sigue escondiendo de Dios y sigue prefiriendo mantenerse en las tinieblas, ¿sí? Cuando sabe de que en la luz es el lugar correcto para estar. Fuente de vida y de eternidad. Juan 4:10 dice: respondió Jesús y le dijo: si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Versículo 14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Sí? Esta es una famosa historia que hemos ya varias veces leído, pero quiero rescatar acá lo importante de esa agua de vida eterna. No está hablando acá de que si tomamos de Jesús y tomamos de Dios y vamos a un desierto, no nos vamos a morir de sed porque Dios es nuestra agua. Está hablando de algo mucho más profundo, ¿sí? Está hablando de que si bebemos del Evangelio, que es esa agua eternal, ¿sí? De las buenas noticias de que Cristo vino para salvarnos, ¿sí? Vamos a poder pasar la eternidad junto con Él. Quizás nuestra mente divaga en que son cosas materiales la que está hablando este pasaje, como tantos otros, pero Dios nos habla de algo mucho más allá, mucho más profundo, ¿sí? Qué lindo que podamos beber de esa agua que es Cristo, ¿sí? Nuestra salvación para vida eterna. Así que Él es la fuente de vida eterna. Y me gustó un pasaje que de alguna manera cuando vieron que los proverbios, por ejemplo, mencionan lo que está bien y lo que está mal, como para que podamos entender. Si no entendimos bien de la manera que mencionó de la que estaba bien, por ahí, entendiendo la que está mal, vamos a poder interpretar un poquito más el pasaje. Jeremías 12:13, Jeremías 2:13 dice: porque dos males, está hablando del pueblo de Israel en este caso, ¿no?
Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice Dios, fuente de agua viva, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y eso es lo que el ser humano hace, o nosotros a veces hacemos como cristianos. Dejamos el agua viva, dejamos esa cisterna en donde emana el agua realmente, que es la que nos sacia para la eternidad, y vamos a cisternas rotas, pinchadas, ¿sí? Vamos a buscar satisfacciones efímeras, satisfacciones que quizás duran un tiempo y se van. Tantos ejemplos de cristianos que se han alejado de la cisterna de agua viva, ¿sí? Buscando quizás a través de una mujer que no les convenía, a través de un hombre, aquellas mujeres, a través de dinero, a través de cosas que no convienen, sea cual fuera el ejemplo, se han apartado de esa cisterna de agua viva como lo hizo el pueblo de Israel y han ido a estas cisternas rotas, y me gusta este término, que no retienen agua, ¿sí? No retienen agua. Es como que vayamos a un ejemplo más básico. Una botella, prueben una botella de plástico de Coca-Cola y otra más, y prueben pinchar una botella y la otra no la pinchen. La llenan de agua y a ver cuánto dura cada una. Una dura siempre, porque no está pinchada, y la otra dura unos segundos, unos minutos a lo sumo. Y así es el pecado, ¿sí? Parece igual de atractivo o más atractivo a veces que las cosas que provienen de Dios, parece, pero son efímeras, se vacían rápido, ¿sí? Están rotas. Y me encanta este término, por eso es que tenemos que recurrir a la verdadera fuente de agua viva. Fuente de esperanza. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza, fíjense, no, el mundo está desesperado hoy por hoy, ¿no? Pero dice, y el Dios de esperanza os llene de gozo, de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Y lo repito, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Podemos recurrir a Él siempre. Él es nuestra esperanza. En un mundo que hoy por hoy no lo tiene, ¿sí? En una situación global que cada vez vemos cómo se está poniendo peor, no solo por la pandemia, sino la crisis que esto provocó, de alguna manera deja en evidencia lo frágil del sistema, lo frágil de este mundo, ¿no? Toda esta situación, esta crisis que está viendo. Por eso es tiempo de volver a Dios, fuente de agua viva, fuente de esperanza, ¿sí? Es tiempo en que podamos, como cristianos, doblar nuestras rodillas por aquellos que están alejados de Dios, por aquellos que aún no tienen a Dios, para que vuelvan y para que vengan a esta fuente de esperanza. En Juan 4, 7 al 12, si nos habla que nuestro Dios también es fuente de amor. Me encanta este pasaje, se lo voy a leer en otra versión, pero ustedes lo pueden leer en la versión de Reina Valera, pero en esta versión dice, queridos, Dios es la fuente del amor. Me encanta, porque imagínense una fuente, ¿sí? Desbordando, en este caso, veíamos hace un rato esperanza, diferentes bendiciones, ¿no? Salvación, ¿sí? En este caso, amor. Dice, Dios es la fuente del amor. Amémonos, pues, unos a otros. El que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Me encanta. Dios es amor, en Él está el amor, ¿sí? Y Dios ha demostrado que nos ama enviando a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por medio de Él. Pues el amor radica no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Queridos, si a tal extremo ha llegado el amor de Dios para con nosotros, también nosotros debemos amarnos mutuamente. Es cierto que jamás alguien ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor alcanza en nosotros cumbres de perfección.
¿sí? Me encanta este pasaje en donde nos habla de que nuestro Dios es un Dios de amor y de esta manera es que nosotros tenemos que enseñar, tenemos que exhortar, tenemos que evangelizar, predicar, ¿sí? Con amor, porque Él es amor. Y entre nosotros tenemos que consolarnos, tenemos que ayudarnos en su amor. Vuelvo a decir, esto es un pantallazo de cada uno de Dios como fuente de cada cosa, ¿no? Pero para cada título, por así llamarlo, podemos hacer un mensaje, un estudio entero, ¿sí? En esta noche, por amor al tiempo, simplemente los vamos a mencionar para poder disfrutar de las riquezas que podemos encontrar en Dios. Dios fuente de bendición, 1 Pedro 5, 10 al 11. En otra versión dice, y Dios fuente de todo bien, que os ha llamado a compartir con Cristo su gloria eterna, después de estos breves padecimientos, os restablecerá, os confirmará, os fortalecerá y os colocará sobre una base inamovible. Suyo es el poder para siempre. Amén. Fíjense cómo Él, ¿sí? Fuente de gracia, fuente de todo bien, fuente de bendición, nos pone en ese lugar de privilegio para poder disfrutar la eternidad junto con Jesucristo. Comparte su gloria, ¿no? Eh, el domingo veíamos, mencioné este versículo también en la versión de Reina Valera porque realmente me asombró cuando lo leí, cómo podemos disfrutar, podemos ser coherederos. En Pedro también creo que habla de eso, ¿no? Con Cristo Jesús. Qué lindo es saber que Él es fuente de bendición eterna. Fuente de verdad. Números 23, 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Sí? Me encanta. Él es fuente de verdad. Él no es hombre para que mienta. En un mundo tan mentiroso, tan corrupto, tan perverso. ¿Sí? Salmo 12:6 dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¿Cómo extrañamos esa verdad, ¿no? Acá en la tierra no hay, no, hasta el hombre más correcto siempre termina lamentablemente errando, ¿sí? Y termina hasta mintiendo. Quizás sin querer a veces no estamos hablando, pero no hay justo ni aún uno, dice la palabra. Justo solo fue nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, que vino a esta tierra. Por eso, cuando vemos Dios fuente de todas estas cosas, Jesucristo en la tierra fue un ejemplo, un testimonio viviente acá en la tierra de todas esas bendiciones y de todas esas cosas. No llamarle características, cualidades tampoco, porque Dios no se lo puede definir a Dios, pero de todas esas particularidades que tiene Dios para con nosotros, ¿no? Fuente de verdad, fuente de sabiduría, consejo e inteligencia, ¿sí? Si te crees medio, que no te sale un 2 más 2, fíjate estos pasajes, ¿no? Igual fue un chiste. Dice, Primera Reyes 4:29, dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. ¿Sí? Job 12:13 dice, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De cada uno de estos pasajes, de cada tema o subtema de estos que estoy mencionando, había cientos de pasajes. Por eso agarrá cualquiera de estos, alguno que te haya traído en esta noche o los que vamos a estar mencionando, y podés desarrollar un tema completo, ¿no? En este caso es impresionante la cantidad que encontré que habla sobre la sabiduría que te da Dios, la inteligencia que te puede proveer. Así que en otros mensajes hemos dicho que no hay excusa, ¿sí? A veces ponemos la excusa de nuestra situación económica, a veces ponemos la excusa de que no nos da el bocho para ciertas cosas. Dios provee todo.
Dios provee todo. Si está en tu corazón el seguirle, Dios es fuente de sabiduría, consejo e inteligencia. ¿Sí? Así que en Él podemos encontrar estas cosas que emanan de sí para proveérnosla a nosotros. Así que en la palabra dice, pedid y se os dará, ¿no? Así que a pedir sabiduría, a pedir sabiduría, que es, sabemos la definición de sabiduría, que es el temor a Dios, ¿no? Pero a pedir esta sabiduría, esta inteligencia, este conocimiento de su palabra para poder poner en práctica, esto también tiene que ver con la inteligencia, todas las cosas que aprendemos de su palabra, ¿sí? Fuente de razón y justicia. Cuántas injusticias vemos en este mundo y saber que Dios es justo es fabuloso. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Cuando de alguna manera decimos, oh Dios, ¿por qué permitís que pase esto? ¿Sabes que Dios en un día va a toda esa ira acumulada contra el impío? Va a ser el juicio correspondiente. No te toca a vos ni a mí el juzgar, ¿sí? A los hombres, a esta tierra. Ese es el lugar de Dios. Dios es un juez y un juez justo. Así que no estés mirando tanto al otro o las cosas que pasan en esta tierra, porque la justicia la hace Dios. En Él encontramos fuente de razón y de justicia, dice Salmo 96:13, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Fíjense si en Él no podemos encontrar justicia. Obviamente es Dios, y como Dios omnipotente, ¿sí? Fuente de todo poder, encontramos un Dios poderoso. A Él podemos recurrir, Él tiene poder y nuestra oración tiene poder, nuestra relación con Él tiene poder. A veces, no me canso de decirlo, lo guardamos en una cajita chiquitita de racionalidad a Dios y lo metemos ahí adentro y no lo dejamos actuar ni en nuestra vida ni en los demás a veces, ¿sí? Dios es la fuente de poder, dice Primera Crónica 29:12, dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Salmo 62:11 dice, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, de Él emana el poder, ¿sí? Proverbios 8:14, conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder, dice el Señor. También hemos mencionado que el ser humano a lo largo de la vida ha tratado de controlar al tiempo y es incontrolable, salvo para Dios. Dice 2 Pedro 3:8, mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. También Apocalipsis, vieron que dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Él es el que controla el tiempo, Él no está sujeto al tiempo como nosotros. Así que fíjense cómo sigue siendo la fuente de todo, ¿sí? No hay otra palabra para definir. El todo es todo. Un lugar vacío, cuando lo llena el todo, no hay más lugar. Y eso es Dios para nuestra vida y tiene que ser así. Fuente de santidad. Apocalipsis 15:4 dice, ¿quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Primera Samuel también dice 2:2, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Dios es santo, por eso no tolera el pecado. Por eso, si no fuera por la sangre de Cristo que nos limpió de todo pecado, no podríamos entrar a su presencia. Fíjense el privilegio que tenemos de entrar a la presencia de Dios en el nombre de Jesús, cuando antes era dificilísimo, una vez al año lo hacían, y de una manera muy que no vamos a entrar ahora, pero pueden leer Hebreos, que está bien claro, de una manera muy compleja para entrar a la misma presencia de Dios, y hoy lo podemos hacer con tan solo cerrar nuestros ojos, poner nuestro corazón a disposición de Él y orar.
Qué poderosa es la oración, qué poderosa es. Y Él quiere que como Él es santo, nosotros llevemos una vida santa. Y ya termino, perdónenme por el tiempo, pero como dices, como dije, es un pantallazo para cada tema, lo podamos después individualmente, quizás en nuestra casa, desarrollar y poder indagar un poquito más a Dios como fuente de todas estas cosas. Es fuente de protección. ¿Cuántas veces nos sentimos desprotegidos? ¿Cuántas veces el ser humano se siente de alguna manera? Hay un dicho que dice a la buena de Dios, ¿no? Pero es así, o sea, Dios es nuestra protección. Salmo 32:7 dice, había un montón de pasajes, pero elegí estos dos: tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. O 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios te quiere cuidar, Dios te quiere proteger hoy de esta enfermedad, de esta crisis, pero siempre a lo largo de tu vida, si vos vas a Él, eres la fuente de protección. Y me encanta que todo termina siempre en lo mismo, en Dios. ¿Sí? Vayamos a Dios, busquemos a Dios, que es la fuente de todo. Y por último, podríamos tomar muchos más temas, pero Él es también la fuente de provisión. Fuente de provisión, Salmo 104, 27 dice, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Dice, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hábito, dejan de ser y vuelven al polvo. Dice, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Sea la gloria de Jehová para siempre. Dios es un Dios proveedor. A Él tenemos que buscar. Fíjense cuando estudiamos el Padre Nuestro, cómo el Señor nos está incentivando a que le pidamos. Él va a llenar y a satisfacer todas las necesidades que tenemos. Él va hasta añadirnos más cosas. Pero hermanos, no podemos pedir algo si estamos lejos de la fuente. No podemos reclamarle a Dios si no vamos a Él. ¿Sí? No podemos estar en una situación de rebeldía para con Dios si no podemos disfrutar de esa agua viva, de esa fuente que nunca se acaba, fuente de tantas bendiciones. Yo quiero que en esta noche podamos, sea cual fuere la fuente que hoy estés necesitando, puedas recurrir a Él, puedas buscar a Dios, puedas hallarle, porque Él dice en su palabra, me buscaréis, dice, y me hallaréis, dice, ¿no? A veces trato de hablar con la terminología de vosotros y me cuesta, pero si le buscamos, lo vamos a hallar, ¿sí? Él es la fuente de todo. Que en esta noche podamos recurrir a Él, porque Él nos va a saciar y nos va a satisfacer de toda bendición. Que el Señor nos bendiga. Amén.